Y es que el santuario por lo menos le va a proteger de 3 ataques. Vamos a probar suerte. Pero ella siempre ataca. Conforme sea su turno va a atacar. Que a lo mejor si falla el ataque se le queda al santuario, ¿sabes lo que te digo? Vámonos. Que ralentice a toda esta gente. Reducen su clase de armadura y las tiradas de salvación de destreza. No pueden usar reacciones o hacer más de un ataque por turno. Nos gusta. Vamos a probar eso. Es perder daño, pero vamos a probar eso. Y se salva el hijo puta. Me cago. Perdón por las palabrotas. Pizza toma por culo. Y se salva de la ceguera, no te creo. Ya tiene santuario. Santuario no tiene escudo de fe. Vamos a ponerle esto a protegerla más todavía. Escucha, voy a atacar primero a los bichos estos. Antes que Suki, muchísimas gracias, por Dios, qué maravilla. No te merecemos. Pero sí, te merecemos. ¿No le puede tirar una puerta a esta gente? ¡Joder! 100% puedo tirar bastidor este. Y hace... como que un vehículo... ¡Ush! Buena idea, Carla, se dice ella sola. ¿Dónde está el tío? ¡Ay, que lo hemos tumbado! Pues cuerpo a cuerpo, ¿no? Va a tener ventaja eso. Quita 6, esto puede quitar más. Tonto, que eres tonto. Tonto. Y fallan los dos. Le metería yo bolillazo de fuego. De forma que le diera a él nada más. Le quita 18, que no está mal. Y le curo a la muchacha. Este intento está teniendo mucha mejor pinta, ¿eh? Promete, ¿eh? No nos vengamos arriba, pero promete. ¡Ay, Dios mío! ¡Que le... ¡Ay, ay, Dios! ¡Oh! ¡Vamos! Muy vamos. Muy vamos. Vamos, muy vamos. Porque ya nada más quedan estos dos tontos. Este está expulsado durante un turno más y este está a punto de morir. Menos mal. Menos mal. Isabel, are you all right? Hostia. Marcus has been with us since the start. They've been tracking us this whole time. And that was no random attack. You were the target, Isabel. They know how important you are. But they don't know about you. Ketheric will strike again. ¿De Will? We need you to strike first. Discover the source of his invulnerability. Make him mortal so Sí. we can make him bleed. Eso ya lo hacemos. Lo hablamos ayer. Lo hablamos. We're in more danger than I knew. If something happens to me, everyone in this inn is dead. Like that. Y tanto que veis. Como hoy no los matáramos a todos ayer. Escucha, ¿por qué está hablando Will? No, que se ha quedado a uno de vida. El pobre, déjale que hable. Marcus me dijo que Ketheric quería capturarte, no matar. Coño, Ketheric es el que hemos visto el busto ahí en la habitación, entonces. Quería capturarla viva, no muerta. ¿Por qué? Why does a man like him do anything? Power, spite, some kind of twisted personal morality. I can understand why he'd want me dead. Without me keeping the curse at bay, everyone in this inn, everyone intent on killing him, is dead too. As for why he'd want to take me alive, I don't know. And I don't want to find out. Now that we have you, I hope I won't have to. Y yo detrás de Will que ni se me ve la cara, ¿sabes? Cuando le corte la cabeza a Ketheric, estaréis a salvo otra vez. No mercy. For Ketheric will have none on you. No And mercy, this. no remorse. ¿Quién dice eso? No vale buscarlo. ¡Y la gatita está viva! Que la mataron ayer, tío. ¿Tú te crees? Que yo, y si desaparecen, pues eso que hemos aprendido. ¡Oh, cuidado! La perra esta. Playtime's over, pet. Oh, I love this time of year. The dickheads start popping up wherever you look. What do you want, Mizora? Drop the attitude and perk up your ears. You've got a new mission.
Absolute's cult has gone and grabbed one of Zariel's assets. A devil. And a powerful one at that. They're locked up in the cult's fortress, Moonrise Towers. And you're getting him out. ¿Por qué? Exactamente. ¿Eso es problema nuestro? ¿Por qué? Clause Z, Section 13. Should promised soul refuse obeyance or neglect duty, the pact holder shall cast the promised into Avernus as a lemur. Un lemur está guapo. I'll make it simple. Will fails or refuses, El and he perrillo de turns fondo. to a thick blob of stink flesh and sinks to Avernus. Now, be a good boy and play fetch, pup, or you'll spend an eternity sizzling in the hells. Mizora's words may be flippant, but they are tinged with desperation. She cannot afford for Will to fail this mission. This may be your best chance to negotiate Will out of his pact. Buena percepción he tenido ahí, ¿eh? Porque eso son tiradas que salen, gracias a mi percepción. Vamos a rescatar a tu gente, pero con una condición. Oh, and what condition is that? Your mind links with Will's, drawn in by his increasing panic. What are you doing? Te estoy bajando la hipoteca, cállate. Le puedo decir directamente esto o puedo primero responderle a Will. Will relaxes, and your connection fades. Vamos a hacerlo si liberas a Will de su pacto. Interesting. Now, why should I go letting my favorite pet off his leash? ¿Por qué iba yo a tener que... ¿Sabes lo que te digo? Como clérigo, que yo he estudiado en mi monasterio para acá para allá, aunque tengo poca inteligencia, yo intentaría esto. Recordar todo lo que pueda sobre los contratos y a ver qué saco de ahí. Que la luz me guíe. You recall an old incantation from a children's story, said to void a devil's contract. Abi diabole et nunquam redi. Eso que ha dicho ella. ¿Te ríes? I've never seen such a fearless display of sheer idiocy. Bravo! Ese soy yo. Fine. I'll play your game. But I amend the pact once the mission's done, not before. Clause Ahí F, tú. Section 9. Soulbinder shall bestow reward or favor only upon soul-bearer's fulfillment of related El obligation. alma habiente, chaval. Después de que el alma habiente. To Moonrise, pet. And do mind the shadows. They've been especially hungry. Que te calle. Que te huele el culo a pan quemado. ¿Qué dice Astarion? You know, I feel a connection between us. Like we're two souls walking the same path. You might be a little naive in the ways of the world, but I see promise in you. Ambition. No me va a morder una segunda vez. ¿Cómo que ingenuidad? Just that you have a big heart. You like doing what's right. So I was thinking, what would be the right thing to do when we get to Moonrise Towers? When we come face to face with whoever is controlling the parasites in our heads? Venía a darte gusanitos, pero... Y yo me quiero deshacer del gusano. Y volver a mi vida. O sea que sí, también lo segundo. That's the obvious option, yes. But consider the alternatives. Just think. How many people have the Mind Flayers infected? Hundreds? Thousands? Y las quiere controlar tú todas, ¿no? And they're not just goblin trash. There are powerful people in the worm's thrall. Whoever's waiting for us at Moonrise Towers controls it all. But if we can take that control from them, imagine the power we'd wield. El poder absoluto corrompe absolutamente, chulo. Eso es un poder vil. Power is just a tool.
It's people that are good or evil. ¡Mi polla, una It herramienta! can be a little bit, I'm just saying, there's an opportunity here. If we can control the tadpoles, we can keep ourselves safe and liberate the world from this evil. Si yo no quiero tenerlo, no voy a obligar a controlar a gente que ya lo tiene. No, que yo no, en absoluto. So much for thinking you had ambition. Still, we're not there yet. Maybe you'll see the light. A mí me va a hablar de luz. Te voy a preguntar esto ya que estoy hablando contigo. ¿Qué te parece lo que nos ofreció Rafael? Me va a decir una mierda, porque los diablos ya, pero como me sigue saliendo. I won't lie. It's tempting. If I keep the tadpole, I risk transforming into a grotesque monster. If I lose the tadpole, Cazador has control of me, body and soul, and I return to the shadows. It's grim either way. So why not sell what's left of my soul to a devil? Better he has it than Cazador. Tú no ibas a estar en contra. Y yo, tenemos mejores opciones. Va a seguir siendo un esclavo, exacto. Que te dice a ti que en nota este baje mejor. You're familiar with the phrase, better the devil you know? I know Cazador. And I'll take anything that saves me from that. Pues entonces no tiene nada que ver con la frase. And move. ¿Qué pasa, Carla? Glad ¿Qué to me have an comentas tú? ally. God damn it! Why did it have to be Mizora? Why did it have to be Zariel? We're supposed to risk our necks to get one of her assets? What if it's a runaway like me? Or something far worse? A ver, y lo vamos a hacer porque será lo último que Will tenga que hacer para ella y será libre después. I want to believe that as much as you do. Almost as much as Will does. But I just know there will be more to the story. There always is. It's a bad idea to play games with the devil. You'd never win. Not ever. Pero es que tampoco... Es que la gente le gusta hablar metafóricamente de jugar juegos con... ¿Qué juego estamos jugando? ¿Quién te ha traído la Play? Jugando no. Si te obligan de una manera o de otra, pues habrá que negociar algo. Eso es jugar un juego. Vivir es jugar un juego. Si te pones así, respirar, jugar un juego. The more bullshit she pours, the more of it I'm forced to swallow. Mizora set me on fiends inside and outside the Hells. She's never ordered a rescue. Gods. She makes a mockery of everything the blade stands for. Such an asshole. Pero el filo de las tormentas no eres, de las fronteras no eres tú. ¿Por qué te refieres a ti como en tercera? Claro, es que digo y yo, bueno, el tema es que nos ocupamos de esta misión y te liberará, ¿no? No va a ser así tampoco. Es que entonces... Thank you for sticking your neck out for me. I mean it, but I'm not going to celebrate till I'm actually free. Can already feel her scheming. She won't let me go without a fuss. Trust me on this. ¿Se te ocurre quién puede ser la diablesa a la que hay que liberar? Not a one. All that matters is that we free it. Fail, and I'm made a mindless blob clawing at demons on the front lines of the Blood War. Eso no va a pasar. Tú significas mucho para la gente de la Costa de la Espada. Eres demasiado importante. And it means everything to me. I always knew what my future held, and I know I chose right. Como que... Vamos a ver qué ha pasado en el sitio en el que estábamos, a ver quién está, a ver si no han matado a nadie, yo qué sé, The tío. voice of the Absolute is Eh? strong here, and getting stronger. I don't know how much longer I can resist it. But it's good to see you're making progress. Me alegro verte también con el vestidito de pijama. Que no va siempre con armadura celestial. You took an unexpected route here. You did a brave thing, saving those people in the grove. Hombre, hacía falta a ver qué te quieres ir, ¿no? Es que... Not everyone would have helped. The hurt runs deeper than she's willing to show you. ¿Qué pasa? La voz de la absoluta. Esta vez es más fuerte. Esto está... Las conversaciones con esta gente están atascadísimas. Beneath the resilient veneer, a touch of fragility.
She needs comfort. Hombre, abrazarla con fuerza o no hacer nada son como dos extremos, ¿no? Está chunguilla la cosa. ¿Viene bien por ahí un abrazo? Que la vas a matar con esas manos gigantes, coño. Ea. Lo he hecho ahí con la cabeza. Ea, apañado. It's been a very long time since someone did that. For me. ¿Quién era? A woman by the name of Berlin. We were close. ¿Era amiga novia de la capitán de Alemania? La capital. Wave after wave with ¡No le daba hardly a nada! breath between them. I almost dare not rest. Each wave a set of orders to the infected. The order for your transformation has been given many times already. I just hope my powers last long enough to see this through. Que sí. No te preocupes tú. Fallillo extraño, cosa que parece que está cogido con... Finally they stir. True adventurers get up with a lark, I always say. But if there are larks to be found in these lands, well, they must fancy themselves akin to nightingales. Your friend here denied having the pleasure of your acquaintance, Gale. But I'll assume this feigned ignorance was committed with more or less noble intentions. Coño, protegerle. Come, up you both stand. I, for one, am dying to find out what's for breakfast. Elminster? The very same, Gale. And a fair bit miffed he is, too, finding himself forced to expose his best pair of boots to so many miles of country road on your behalf. I don't understand. How so on my behalf? I was bid to spare neither time nor my own self to find you. She sent me, Gale. You know of whom I speak. But La why? diosa. Out with it, Elminster. Please. Young man, has your sojourn away from Waterdeep washed away your decorum as well as your patience? Nigh a 10-day I've gone without honest fare, worthy of the name. Drank naught, but what the sky entitled my thirst. Why, some bread, cheese, and a cup of wine would appear unto me a feast. Surely you would begrudge me a mite of rest and repast before I get out with it. Número 1, ¿por qué tengo armadura? Número 2, ¿qué coño hacemos aquí? Porque aquí no me he echado yo a dormir. Número 3, supongo que podríamos picotear algo. And a great kindness that would be. See, Gale? Even in these barren parts, the art of hospitality begets inspired new works. If only one keeps up the practice. Oh, for the love of... Fine. I'll turn a deaf ear to the clarion calls with which my scorned stomach beseeches me. Graver matters are at hand. Plenty to digest, after all. A good deal to stew over, if you will. Words ladled with import should be savored so as to better absorb their meaning. Wouldn't you agree? Elminster. No se enrollan. Right. Es maravilloso. You see, well, that is to say, Gale, my boy, I've come to address a most pressing matter. I'll speak as plainly as I can, forswearing the accustomed frills that decorate my speech. I'm here on behalf of Mistra. Sí. The message and the charge I bring you are hers. Y debe ser maravilloso que una deidad te profese semejante confianza. I could debate you on that. You know where you went wrong, Gale. No, we needn't dwell on that here and now. But even so,
you're to be given a chance of redemption. Mistra would consider forgiveness. She would consider what she considers to be forgiveness. Mistra is aware of the misadventures that have befallen you both. She knows of your strife with the Absolute, that most insidious of evils. Si la mismísima diosa es consciente de lo que está pasando, no rechazaría una intervención divina. Si los dioses saben lo que ocurre, ¿por qué nos enfrentamos a estos peligros sin su ayuda? No es muy clérigo por mi parte decir eso. Y lo de algún conjuro todopoderoso, yo qué sé. Lo dicho. The very purpose of my presence. In a roundabout. Mi presencia es intervención divina, dicen notas. You must know that the Absolute is more dangerous than you can possibly conceive. It threatens all who live, even those who are undying. It threatens the gods, the weave, the very fabric of the universe itself. That is why I have come here to charge you, Gale, with its destruction. It is Mistra's belief that only you can. Oye, mira que esto es muy peligroso hasta para la gente inmortal y los dioses, así que por eso lo que vengo a deciros es que la mate tú, que tú eres el único que puede. ¿Cómo que solo él? The orb. Precisely. Mistra has granted me the power to stop the clock, as it were, on the orb's rush to overpower you. Instead, you will be able to unleash its lethal combustion at will. Interesting. This could be help or hindrance. We shall have to see. ¿Un impedimento cómo? You must find mientras apunte bien the heart of the Absolute, whatever that may be, and use yourself as the catalyst that will burn it from this world. Tiene pinta que tú, como catalizador, vas a salir chamuscadito. Va a acabar con su propia vida, entonces, máquina. Menos más. Mira, nos libramos a la vez de Gale y de la Absoluta, dos pájaros de un tiro. No, hombre. He is not. But it seems that Mistra is. It brings me no pleasure saying this, my friend. But such is Mistra's will. Yours must be the sacrifice that will undo the Absolute. And for your sacrifice, you will be redeemed. Such is Mistra's promise. With that, I've said my sorry piece. And need only bestow unto thee the charm I was bid. Mina hastra mistrarium Italium Thras annas distra. It is done. Both charge and charm have been committed into your care. To you, I commit into care Gale himself. I count on you to shepherd him well on this strangest of journeys. Ya le he estado echando de comer objetos mágicos, no te preocupes. Ahora eso que me ahorro. Aún nos queda un largo viaje por delante, ya encontraremos otra manera. No se tiene él que reventar para matar a la Absoluta. Efectos especiales no. Matamos a los marcianos a hostias. Ya paro. Or some other fortune altogether. Like moons make swell and wane the nescient seas, so too the skies-strewn gods ordain the tidal fates of mortal days. And yet, an ocean born in lonely hours, come ebb, come flow, come all that is beyond the breadth of our dominion. Be a moon unto yourself. Even the waves of fate can break upon the shores of will.
Farewell, my friend. Menos mal que ha dicho adiós ya. Farewell, Elminster. I'm glad she chose you. Estabiliza el orbe Necerés de Gale. Esto ha sido por dormir. ¿Qué ha ocurrido todo aquello? Mira. Uy, ya no está durmiendo. ¿Qué ha pasado, Shula? ¿Qué te ha despertado? Ven aquí, Michi. Yo es que tengo mucha sabiduría. Yo conecto con los animales. Con la luz que nos guía. Y tanto que conecto, chaval. Más le vale al gato venirse ya conmigo el resto del juego por ese crítico. Pa' Shula. Marra miau. Que no me conoce ya, no pasa nada. Acercarle la mano no. Que venga el bicho. A que tú eres muy bueno. A que eres muy mala. ¿Eres muy mala? No pasa nada, eres muy mala. Consejera Florrick. Manípulo. ¿Qué pasa? He still won't speak. Just keeps going with the bloody song. Nothing of use on his Es el que estaba cantando. His original writ of duty, signed by Eltan himself. Fella must be one of the very first Flaming Fist. He must know something. Let's not give up on him yet. Esta es la que vimos. Me I parece don't que sí. suppose you found a way into the towers. Sí, esta es la que nos mandó a rescatar el duque, que nos la encontramos en otro sitio que estaba ardiendo. Para allá tiraremos ahora cuando podamos. Merciful Timora. That's the first piece of good news I've heard since Elturel. But I'm not pinning all my hopes on you. Muy bien, ¿qué hace? I trust you will do everything you can to free the Duke. But in case you don't find a way, I'll be heading to Baldur's Gate to seek reinforcements. Maravilloso. The Council sent a carrier pigeon with news that the city has been dealing with absolutist attacks. The Steel Watch is holding strong. Ajá, muy I'll bien. request that Lord Gortash send some of them to aid in the fight against Muy Moonrise. bien. The curse won't harm them. Por los Holy cojones. shit. That's my old boss. The guy who sold me to Zariel. ¿Cómo? You know the name Gortash, a councillor with considerable influence on Baldurian industry and politics. But he is no lord. Puedes narrar más bajito, hija. Hay que sacarle las tripas entonces. ¿Cómo que su excelencia, Gortash? ¿Se nota qué pasa? ¿Que ha ascendido? Lord Gortash is the man responsible for the creation of the Steel Watch. It's no wonder he earned the title. The Steel Watch are the future of warfare. Gondian automatons that can be sent into battle without risking any lives. Except those of our enemies. Por eso no Lord les afecta. Gortash had only completed work on the prototypes before Ravengard and I left for Elturel, but even they were formidable. La cantidad de With the Steel nombres Watch at our backs, que esta we mujer can storm suelta the por la tower, boca whatever Ketherick throws y at que us, yo no I'm conozco en sure of it. absoluto. I'll do my best, but there's every chance I'll fall to the curse or the cult before I reach the city. Don't count on me and assume no aid is coming. Work with Jaheira. That Harper's mind is as sharp as Ustedes, her blade. esta gente son los americanos. Escúchame, que tenemos drones, pero no Farewell. contáis con nosotros. We'll meet again, God's. Que sí, que sois los americanos. Mucha política y mucho criminal encubierto. No, este es excelentísimo. What happened? So Gortash is a lord now. I'd like to clap eyes on this steel watch of his. You already know the story. I was Gortash's bodyguard, loyal as they come, when he made the deal with Zariel. She got a test subject for her infernal engine. I never found out what he got. This is the kind of man who gets a title. Authority. Makes me sick. A mí también. La gente así no debería de tener poder. No. But they always seem to get it, don't they? Exacto. Un corazón diabólico. Nos hemos encontrado con Damon. Deberíamos llevar a Carla para hablar con él. Ah, esto venimos. Y mira tu prima, que tiene un motor puesto. Aha. Thought I sensed an infernal. What are you doing here? Same thing as you, I reckon. Trying to stay out of the shadows. Hold on. I know you. The weaponsmith, right? Drafted into the Blood War when your city was swallowed by Avernus. Not too different from my own story. Well done making it out alive. Same to you.
Though unless my senses deceive me, you brought a bit of the hells back with you. Infernal engine? Who needs a heart when you've got one of these to keep you warm? Thank you, Zariel. Forget warm. You're burning up. Might be burning out a piston ring. Or leaking oil. Mind if I take a listen? Please do. I've been dying to find an infernal mechanic. Estaba deseando ir al mecánico. Que la ITV llevo 2 años sin pasarla. Me lo echan para atrás. Now that's hot. Too hot. I think I could sort you out. But I'll need some infernal iron and a lot of luck. Tengo infernal eso, guardado, en el Hey, campamento. soldier. We've got some infernal iron already. Let's give it to him, eh? ¿Eh? Claro. A ver qué pasa. Please let this work. The weight of it. And that blaze of chaos. Can't imagine this where my heart should be. Must be quite the experience. Douche. Douche. And I think... There. You'll have to install it, I'm afraid. I don't think there are thick enough gloves in all the realms to protect from that kind of heat. Se lo está poniendo ella. That feels... good. I'm still burning hot as hell's hole, but I feel less... changeable. Cheers, mate. Pleasure. Cheers, mate. And as for the heat, I haven't got any solutions now. But I'm not giving up. Could be if the combustion chamber had its own insulation, or if we had some kind of enchanted coolant. Let me sleep on it. I just might be able to work something out. Vamos a rebuscar a ver si Hopefully hay the algún next time I radiador por see ahí. you, I'll have something promising to report. I'll need more infernal iron either way, though. So keep your eyes open. Take care. Ahora. Damon's upgrade didn't cool me down, but it did juice me up. I don't think I've ever felt more powerful. Está bien eso, ¿no? Habrá que buscar dónde estrenarlo. Bring it on. Y si este se llega a morir, el herrero este, no podemos mejorarle entonces. O habrá que buscar otro herrero distinto. Está aquí el buey raro. Que yo pensaba que era un druida... Porque hacía mu. Una persona diciendo mu. Y aquí sí que le puta. Tiene que ser un druida atascado o algo. Que tiene un argo en la mirada. Vamos a volver a probar suerte. Vamos a gastar inspiración en eso. Se te nota en la mirada. ¡Ahora sí! Estaba descansando la luz. Había que pegarle un... Le asalta los plomillos. ¿Cómo que una invitación? ¿Que no? ¿Eso que es que no? Hay una invitación, acerco la mano para acariciarme, para acariciarle y dice que no. O vete a tomar por culo. No, incapable. ¿Incapaz de qué? Not for you to know. Ya, hombre, que me pica la curiosidad. Nos hemos encontrado un par de veces contigo. Hemos ayudado en los 2 sitios en los que te he encontrado. Hemos zarbado 2 veces ya el pellejo. Yo no sé cuántas vidas tenéis los güeyes, pero no sois gatos. ¡Ah! ¿En serio? Gastamos otra inspiración. No gasto más porque en la torre lo mismo nos van a hacer falta. I said incapable. Scurry on now. ¿Qué quiero saber qué eres? I admire your ability to graciously suffer the frustration of your desires. Seas lo que seas, vas a dejar de ocultarte ahora mismo. All I wanted was a bit of hay, a good brushing and a clean stall. The simple life. Is that so much to ask? Oh. ¡No! Que solo quería un cepillado. La curiosidad me ha desviado de los caminos de la luz. Es un cieno. ¿Qué coño es un cieno? Anillo del don del cambiaformas. ¿Dónde llevabas tú el anillo?
Nowhere safe, nor from shape-shifting cow blob things. I made short enough work of that one. Glad you handled it before it handled me. Habrá que ver que si a lo If you need mejor... something sharp, I have a few things left. Habrá que ver si no despachamos al buey raro, a la vaca moco cambia forma, se acaba matando a alguien o yo que sé. An audience with Elminster is never less than memorable. I'd Tu have abuelo, hoped to ¿no? introduce you to him in less dire circumstances. But those are hard to come by these days. No me lo imaginaba porque yo no conocía a Elminster. Pero bueno, me lo imaginaba más imponente. No es lo que quiero decir, pero es por continuar la conversación. The Doddering Act is merely an illusion, one he's most adept at maintaining. Elminster is the most formidable wizard in the realms. Perhaps in existence. For Mystra to have sent him, the severity of her bidding could not be clearer, or weigh more heavily on me. Time seems so infinite when you're young. A month is an age. A year is a lifetime. No haber follado diosas. It is a strange feeling. To realize how little of it one might have left. ¿Pero tú te estás planteando seriamente hacer lo que te pidió de que te reventara? Of course. We offer the clearest solution to our problem. All I have to do is find the right place and time, close my eyes, and let go. No, and the slate will be clean. Wrongs will be righted, the absolute will be gone, and I along with it. Vamos a ver. ¿Y por qué cojones va a poder tú y no van a poder ellos? Ni el Elminster ni Mystra. I've no doubt she has the power to do so, but as for the permission, Ao would not look kindly on her meddling in mortal affairs. Divine intervention has a tendency to make things worse, not better. As for Elminster, he's saved the realms more times than legend can recount. But to take on a god is no easy feat, even for him. My orb is the best chance we have. And only I can wield it. Y ya está. Misión suicida ahí a tope. Possibly the most spectacular one ever conceived. But essentially, yes, I'm living on borrowed time in more ways than one. Perhaps this is how it must be. That remains ahead of us for now. The heart of the Absolute must be discovered before I can stop its beating. No va a inmolarte, ¿eh? No me da a mí la gana. ¿Tú sabes los objetos que yo he gastado en ti para que hayan sido para nada? Let's save such certainty for the moment such a decision is upon us. You may feel differently once we know what we're truly up against. No, porque me seguirá acompañando la luz. Mira dónde estoy. ¿Quién me da? ¿Quién me está dando la luz? Parece de la vela, pero no, la vela no es lo que entra por ahí. Que a todo esto, buena vela has encendido también ahí, ¿sabes? You mean to reach Moonrise, and I've orders to help you. The path to the towers is drenched in blackness so deep even a torch cannot quell it. Yet the cultists have found a way to move freely. Whatever this method, you must claim it. A cultist convoy crosses the land as we speak. I've readied an ambush. Say the word, and we fly. Te sigo. Splendid. I'll mark your map should you lose the way. Harper's with me. Stray no more than an arm's length from your course. A ver si los podemos seguir de verdad. Con mis patetes, cartetes. Mucho estáis corriendo, ¿no? Manteneros a un brazo de distancia. No sé qué brazo tienes tú. Whatever killed them, looks like they put up a fight. Que tengo que hablar con el colega o algo para que empiece. Míralo. To your church every day, my queen. Your followers are legion. Go. We'll wait for your signal. Uno de los que se ha transformado en araña. Your faithful stand ready, Majesty. Soon we march. Soon the world will bow to you. Yeah, Webas. Something Webas. moved up there. Want me to drag it out? Huevas. Voy a permanecer en las sombras para seguir observando. Stay in the light. They do not go into the dark. Didn't figure something as big and ugly as you for a coward. Máquina la goblin. Y se la carga. They will not go into the dark.
Enough! Stop! They will not become shadow! They will not feed the curse! Forgive me, my queen, but I had to. Before the dark got any stronger. Está pilladísimo. Yo que sí lo voy a tener. Escúchame. Con la mano más grande que has visto tú en tu vida. Heretics in the dark. Kill them. Destroy the blasphemers. Blasphemous 2 ha salido hace poco. Kill the Drider. Marinita. He protegido poquísimo yo ahí también. Tú tienes santuario. Hostia, que que el colega es una cosa religiosa, pero de... Es que hay muchas religiones, es que un clérigo no es nada más una cosa como yo. Y aparte no tiene que ser clérigo puro, puede tener varias cositas. Para un pollazo de esto. Y este tenía santuario, pero las cosas de zona de área también le hacen daño, así que... ¡Bish! ¡Buena! ¡Oh! Buen 11 ese, ¿eh? Hijo puta. Vale, no me ha tirado a mí la nube de daga. Y esa nube de daga es más pollúa, ¿eh? ¿Eso qué es? Estos son las piernas de alguien. ¿Qué coño? Podemos inmovilizar, es un nivel 2. ¡Ah! Dice que ajinto tieso. ¡Ah! De dificultad le voy a poner... Eso me da mucho asco. Un 8. Va a ver. Y a ver si lo tenemos que hacer o no. ¡Hostia puta! Que te ha tocado un crítico además, chaval. O sea, ya no es que tengo que empujarla con Carla, con una. Es que con todo el mundo. Defensa harta. No. ¡Ish! Todo el mundo tiene que darle un empujoncito. Shio. Criticazo porque estamos cerca, claro. Se lo va a cargar esta gente antes de que lleguemos nosotros. ¡Y ha fallado! Que vaya arquero, hija. Venga tú, empújale también. Oh, no ha hecho nada. La parálisis esa nos ha salvado la pelea. Muy bien todo. ¿Qué llevaba tú? Hostia, aguijón cruel y luminaria lunar. Esto es lo que le permitía... Help, ¿quién? Tú, no te fíes. Will, ponte esto ahora mismo. Lantern gives off a chilly glow, protecting all in its vicinity from the surrounding shadows. Incredible magic. I can feel the light lifting the shadows, even those within me. Bueno, debería de llevar... And be brave. We expect no less. Me he hecho... Perdón por el ratón aquí en medio, es que se pone... Tiny pixie trapped within. These fey creatures are infamous for their trickery. Sometimes playful, sometimes malicious. La cara con la que la... Oh golly, me oh my! You must release me or I'll die. This lantern only lights the way when I am hurting night and day. ¿Quién eres? My name is Dolly Thrice. Now won't you free me from this vice? ¿Cómo rima cuando habla? Qué máquina. Nada más por eso ya la voy a liberar. Necesito protección contra esta maldición. Si te suelto, me ayudarás a algo que acabe en ción. It would be my pleasure, truly. Once I'm freed, I'll help you duly. No me fío de ti, pero es que me hace gracia que rimes y aprecio mucho el esfuerzo que supone. ¿Qué es ese mecanismo de la base? I dare not name it, newfound friend. The faintest touch could spell my end. Vale, vamos a liberarte entonces. Sé que me ha dicho ya la inteligencia que nos va a engañar, que te va a escapar y no sé qué. Y vamos a perder la protección que esto nos supone. Pero como rimas cuando hablas y no te quiero hacer sufrir, vamos a liberarte y ya tú sabes lo que quieres hacer con tu vida.
been trapped in that coffin with no one but a mad rider and my own farts for company. Ya no rima, ¿eh? Did me a good turn there, didn't you? What do I owe you? ¡Que falle! ¡Me voy! Y se pira volando. ¿Podría ayudarme que tenemos que pasar esta maldición de la sombra? Sure I can, but will I? Yeah, sure, why not? Here, give this bell a shake. Speak the magic words and you'll get what you've earned. Lo que me he Protection ganado. from the shadow curse. What more could a dingus want? You're welcome. La carita de Will. Todo feliz. No, porque hay días en los que duda, como no, morgue no, vamos a entrar a la morgue. Vamos a mirar primero el hospital antes de ir corriendo para la morgue subterránea. Porque no es ni siquiera una morgue en plan azotea para que se respire toda una milla más, para que se aireen, para que se curen. Para que se curen los... ¿Esto qué es? Esto es el... Hay que cambiarla, Ethel. Estos son los Githyanquis. No, los Githyanquis estaban para acá. Es que como he visto cosas de fuego y pincho, digo, hostia, los Githyanquis... No, en verdad, esa gente son muy de dragones. ¡Oh! Y yo, Manuel. Perdón por el chillo. ¿Tú estás viendo esto? Estos son una panza de goblins. Y troll, como se llamen. Estamos adentro, pero por detrás. Chiste fácil, ¿sabes? Al que le guste, oye, que me diga. ¡Ah! Hermana, son autómatas, tío. Ah, ¿qué están haciendo? ¿Ese tío está vivo? Operándose. Ah, perdón, no interrumpamos entonces. Le he ido a mirar la churrilla por si le han hecho algo, ¿no? 10 todo. Este tío es perfecto. Tenéis una vista certera, hermana. Coger los escalpelos para que pueda decir lo mismo de ellos. ¿Ves? The objective of the Scalpel Sisters is to soothe. For the Scalpel indeed is an extension of Shah. Y no son autómatas. See how the patient reacts when I but stroke the right nerve. Hear its comfort, hear the very melody of mercy. No, eso no es confort, máquina. Pray, sister, show us the extent of your beneficence. Y yo me cruzo de brazos, ¿sabes? Illa. Ah, no. Stop. Stay your hand, for it slaps where it should stroke. We can hardly hear the patient's sighs of solace. Perhaps it is our unexpected audience that makes you quiver. Come, step forward. You are no sister, but that matters none. Every student is welcome. ¿Qué ha hecho este hombre para que le tengáis que torturar de esta forma? Behold, sisters, the very face of ignorance. One who mistakes tenderness for torture. Go on, acquaint the face of ignorance with the true object of our studies. Absence. Absence. No other word captures the heart of Shah so very perfectly. It is the scalpel-led journey that leads from pain to peace. En los ojos, tío. Only a monster would inflict misery and call it medicine. Tú cállate que tienes media vida. What is the light of eyes but the cancer that causes one to witness the laceration of being? Si ahora la luz es un cáncer, te quiere ya cagar. Light is the symptom, then darkness is the cure. For in light there is presence, but in darkness there is absence. In light is presence, in darkness, absence. Esto me recuerda al bicho del laberinto del fauno, ¿sabes? También. You are well on your way, but one white orb disfigures you still. Let us finish the cure. Voy a recordar lo que sé de las blasfemas enseñanzas de Shar. Aunque esto a lo mejor no le va a gustar a Corazón Oscuro. Pero que no se asocie entonces con gente que pincha los ojos. Y este es Thorn, el que hemos leído. Tiene que ser primo hermano del otro, que también es el malo que estamos buscando. No sé qué es Thorn. 10. Amigo del mago. Yo tengo esto ahí, de verdad. Hechísimo. Con lo mínimo.
You remember a Sharon maxim. Go forth and sow doubt, but do not compel it, for only the willing may know the lady's embrace. Escúchame, si este no está dispuesto, no va a valer de nada, porque el sujeto está contaminado. El auxilio de Shar solo se ha de otorgar a los dispuestos. Y a ver, me va a correr y tú, ¡fum! Me tiene una tijera, media tijera, porque si te fijas, con lo que están cortando son tijeras de las viejas, o parecido al menos, pero eso es como una nada más. Only the willing may know the lady's embrace. You know her teaching well. And yet these sisters must exercise their gifts. Y pese a todo, tengo que matarte. Absence lies in its execution. How to proceed? Espero que no, porque he acertado eso, coño. Eso lo he acertado pa' polla. ¿Y por qué no mejoran sus habilidades unas con otras? Yo qué sé, ¿no? Porque es la mejor manera de aprender. Que se hagan pedazos. 21 de dificultad. Hay que sacar. Iba a ser muy fácil. Pero una inspiración por lo menos que podemos gastar aquí. 9, tío. Ven por culo. Nos matamos. Nos matamos. Nos matemos. There is misdirection in your words. You seek to linger in your sickness. Me voy a revolcar con tu cabeza. Sisters, what say we to such wretches? The scalpel soothes. Come sing its song. We would hear your melody of mercy. Hostia, hostia, hostia. Acólito, he hecho los deberes. Me he inspirado para polla también. Elección del cirujano le ha dado. Lleva el instrumental que ha solicitado el cirujano para realizar la operación. O sea, el hechizo es un muerto viviente. Y esto es un muerto viviente. Nos gusta. Arremétete una milla para adentro, que les pegue a todo el mundo y así. Se han expulsado 3 de 4. Bueno, de 6, 5. Que le meta fuerte y además después, si puede, flojo. Defensa alta. Bueno, 55%. Una pifia y un crítico. Mitad y mitad. Ahora esta puede atacar a la cabrona. Me he salvado. Tengo la concentración todavía. No sabía que se empujaba. Estoy por meter otra de estas, No me corto un pelote. Gala que está confundida. ¿Qué dice? Nos ha tirado un vial de ácido. Con el chillío ese psíquico que nos ha tirado. Y ha gastado una ballesta, una flecha eléctrica o yo que sé, tío. Pues no. Expulsar los muertos vivientes. Y ahora sí la he expulsado. 3 turnacos. Y no hemos cargado la otra chiquinina que había arriba. Quedan nada más las 2 de fuera, que en el siguiente turno ya vienen a por nosotros. Pero este está expulsado 3 turnos y eso es enorme que lo hayamos conseguido. Vamos a curar a Corazón, que está a 1 de vida y ni me había dado cuenta. Y ahora está confundida. Hechizos no le quedan por lo menos. 11-5 nos gusta. Sigue expulsado un turnito más. Esta está confundida. Y ha echado... ¿Cómo no? Ha echado una flecha de esta de oscuridad. Me está gastando cosas importantes. Lo de la confusión, Criticote. Se ha salvado de que lo tumbe, creo. Este en un principio es resistente a los daños físicos, cortante, perforante, contundente, por eso tampoco le está metiendo tanto Carla, y aún así fíjate lo que se nota. Fallo y pifia. Maravilloso. Lanza un rayo adicional por nivel. 60%, 4 rayos de luz solar. 2, 3, 4. 3, 3, 4, 1. Escucha, que esto puede quitar entre 6 y 36. Muy bien, tírale cosas a la bola. ¡Ay no! Que no la tira cosas a la bola, que la ha levantado. ¿Qué dice? Fulgor protector. Maravilloso. Que ha levantado. Ha lanzado encantador ayudante. Reanima el cadáver de una de sus enfermos. Uff, 19 y 8 nos gusta mucho. Yo voy a volver a probar los rayos abrasadores. 4 rayacos. 4. 5, 4 y 6.
¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Ataque de oportunidad. Plinkety, plinkety. Ha fallado ella. ¡Oh! 27. Me he quedado sin hechizo, me he quedado sin luz. Mira, estoy apagado aquí también. Y 14 nos gusta. Chillido mental se ha salvado. El chillido mental creo que es lo que te hace que te confunda. Imagínate los Zubats de los Pokémon, ¿sabes? Will, ha llegado el momento del bolillazo tuyo, gordo. No me defraudes. 22, nos gusta mucho. Ataque de oportunidad. 12, le quedan 10 de vida. 2 de vida. 80 le ha quitado. Le ha quitado 80. Un 8 y un 0 como un bujero le ha quitado. 80. Y le está dando... Hija puta. Muchísimo. No me falles este ataque. Es un 70%, por Dios. Mata al cirujano sin dejar que emplee sus habilidades quirúrgicas. ¿Qué logro ha sido eso? Esta toma por culo tú también. Queda una niña, no creo que nos la líe mucho. Hoy me tenía que haber movido con ella que llegaba. ¡Ay! ¡Vamos! Y yo he aguantado vivo con la tontería. ¿Qué pasa? A ver si yo como clérigo puedo traerle algún descanso a este, hombre. Que está tocadísimo. No soltarle la... ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Dónde va? ¿Dónde va, ciego y en pelota? ¿Dónde va? No te vayas a tirar por la ventana. ¿Qué hace? ¿Y yo? ¿Dónde va? ¿Qué pretende? ¿Cómo no se ha comido una puerta todavía? ¿Dónde estás tirando? Y se desaparece. Ahí ciego no ve y corre. A ver, ha trepado. Estoy en problema. Ha parpado,